Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A los del Gol Sur no los veo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? Mucha gente. Estoy sorprendido. Hay gente en el suelo. Está lleno esto. Antes me asomé a esta hora de la tarde. Yo no sé vosotros, pero me han llevado a comer a un sitio muy rico y la verdad es que ahora cuando apaguemos la luz, aquí no vamos a apagar si me hago una siesta. Hola. Que me da impresión que me hagan fotos, ¿no? Yo quería deciros algo. Estar sentado también me parece un poco raro, ¿eh? Cuando me gusta más estar de pie, pero me he hecho daño en la pierna, voy con una muleta, entonces me voy a quedar aquí sentado. A mí cuando me invitan a dar alguna charla o alguna cosa en universidades o escuelas o sitios de diseño, me sigue desconcertando un poco. Me desconcierta un poco esto del diseño porque lo entiendo, ¿eh? Entiendo que tengo algo que ver con esto del diseño, pero yo nunca me he sentido diseñador, no, es un mundo que no me siento en él. Si tuviera que decir qué tipo de profesión, a qué profesión me siento más cercano, yo me he sentido muchas veces durante mucho tiempo periodista, me lo sigo sintiendo, soy periodista, menos que hace unos años, pero sí. Y a veces, si se me permite la palabra que a mí me... artista, lo digo en voz baja porque esto del arte es una cosa que la palabra me suena un poco decimonónica, un poco antigua, no me la creo mucho, pero también. Pero diseñador no. Entonces por eso decía que me desconcierta, ¿no? Y como periodista, esto sí, todavía dirijo el departamento de infografía de La Vanguardia en Barcelona, el diario La Vanguardia. He trabajado en muchos diarios, he tenido mucha suerte. Como periodista llevo 25 años y concretamente como infografista o como infografista aplicado al periodismo, he recorrido un camino curioso. Yo soy ilustración, inicialmente hace muchos años, era ilustrador. Y empecé en esto de la infografía por casualidad, que es una manera fantástica de llegar a los sitios, ¿eh? No me ha vuelto a pasar en mi vida, pero esta fue muy bonita, ¿sí? Por casualidad. Y cuando empezamos con esto de la infografía, porque empezamos nosotros, la infografía es una cosa muy antigua, pero a utilizarla de forma habitual en los medios de comunicación diaria, yo diría que coincidió con mis inicios, con mi época. Había una cierta confusión respecto a qué era esto de la infografía, ¿no? El diseño, la ilustración tenía algo que ver, pero no se sabía muy bien qué. No estaban claros los límites, no estaban claras, no había unas reglas académicas y las tuvimos que hacer nosotros. Y al poco tiempo convinimos todos que lo nuestro era periodismo. Nosotros decíamos periodismo, comunicación, y en el caso de trabajar en un medio, periodismo. Y llegamos a ese acuerdo, en un consenso amplio, ¿no? En los últimos años se ha establecido de nuevo un debate en el mundo de la infografía periodística con la aparición de lo que se ha venido a denominar como Big Data, visualización de datos. No sé si esto sonará. Entonces está ahí todo un debate, abriéndose un debate, y esto viene sobre todo de la mano de diseñadores gráficos, que no de los periodistas, ¿no? Y aún ir reconociendo que todos los debates son interesantes y son enriquecedores, ¿no? Me parece a mí. Este creo que es especialmente estéril. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la infografía y la visualización de datos, la infografía, todas estas cuestiones ya las tenía solucionadas de antemano. Esto que estáis viendo aquí es una infografía del año 1854, por llamarlo de alguna manera, porque esto lo hizo un señor que era médico, que se llamaba John Snow. Y este médico
había una epidemia de cólera en el Soho de Londres y a este médico se le ocurrió algo muy revolucionario, que era trasladar a un mapa los casos. Entonces recorrió el Soho de Londres y fue anotando dónde estaban los muertos, dónde habían muerto gente por culpa del cólera, ¿no? Y es este detalle que veis aquí ampliado. Esta manita se ve, esta manita, yo sí la muevo, ¿sí? Amén. Tengo un cursor aquí. Como podéis ver en este detalle, que es esta zona de aquí, cada línea de estas negras es un muerto, es un cadáver. Entonces él fue anotando, hizo este relevamiento, hasta que se le dibujó un mapa, que si elimináramos el mapa de calles de Londres, nos quedaría un mapa del cólera, o de los muertos del cólera, ¿no? Y se veía que los casos se arremolinaban alrededor de un pozo, lo veis aquí, pozo de agua, que él recomendó, supuso que ese era el origen del cólera, ¿no? De la epidemia. Recomendó que lo cerraron y al poco tiempo la epidemia desapareció. Este es uno de los primeros casos, no el único, hay muchos aquí en España, en todas partes, pero este es especialmente interesante, especialmente revelador del uso de la cartografía, el uso de los datos para dibujar realidades que no conocíamos. Sabes que hay cólera, pero no sabes nada más, ¿no? Y este es un caso que te dibuja esa realidad. Y ese es uno de los trabajos de la visualización de datos actual, ¿no? Pero también, si nos miramos este ejemplo del Universal Magazine del 1796, pues esto es un tipo de gráfico ilustrado de enciclopedia de toda la vida, ¿no? Siempre han existido. Que vendría a ser un poco la discusión que existe hoy, ¿no? El gráfico ilustrado, que sería este caso, versus los datos puros, todos los datos, que sería el del otro caso, ¿no? Claro, en este caso de hoy día podemos ver trabajos de este estilo con una infinidad de datos tremendas. Por ejemplo, ayer estaba mirando un gráfico del Guardian, en el que puedes ver todos los aviones del mundo en este momento dónde están. Lo podéis ver en internet luego si queréis, ¿no? Y la cantidad de datos que podemos recoger hoy en día son enormes y tenemos las herramientas para hacerlo, pero en esencia es la misma idea que la que vemos aquí, ¿no? Y este es un clásico, ¿no? Entonces, a mí me parece que es estéril sobre estas dos maneras de trabajar la información, es bastante estéril este debate, ¿no? Me parecería desde el lugar de periodista más interesante un debate sobre los géneros. Por ejemplo, el análisis, el reportaje, la crónica, es decir, géneros periodísticos, cómo los tratamos gráficamente, ¿no? Porque hoy en día se tratan todos igual, no hay ninguna diferencia entre un análisis, una crónica, es lo mismo, ¿no? Y eso sí me parecería interesante. Y especialmente interesante me parecería la opinión. ¿Se puede hacer opinión con gráficos, con infografía? ¿Por qué es para mí especialmente interesante la opinión? Porque la opinión es el único de los géneros periodísticos donde el autor tiene que crear el contenido. Es decir, en la crónica, en el reportaje, en todo lo que sale en un diario, el autor, el periodista, no crea nada, hace de correa de transmisión, de modo similar, si me lo permitís, el diseñador. O sea, no crea el mensaje, sabe cómo transmitirlo, pero el mensaje no lo hace él. Lo mismo ocurriría con la mayoría de los casos de las aplicaciones que se hacen del diseño. Pero en la opinión no. En la opinión el autor crea el mensaje, además de transmitirlo. Y a mí en los últimos años me interesa especialmente el contenido, más que el continente. Me interesa más la ética que la estética, ¿no? O por lo menos igual. Entonces, una pregunta que yo me hacía hace unos años, un tiempo atrás, es: ¿se puede hacer infografía con opinión? Porque no hay antecedentes, no hay referentes. No es algo que exista, no lo hace nadie. Entonces, esta era la primera pregunta. ¿Eso puede existir? Y me respondí así. Bueno, esto que estáis viendo aquí es un diagrama de Isaac Newton del año 1642 a 1727, que es cuando él vivió, cuando estaba reflexionando, trabajando, pensando en los telescopios, en la construcción de un telescopio. La infografía, el lenguaje infográfico, esta manera de representar las cosas,
en la ciencia tiene en cuenta uno de sus principales lugares de trabajo, ¿no? Toda teoría científica primero se concreta mediante un dibujo. Es famosa la frase de ¿cómo se llama este muchacho? El más famoso, el físico. Gracias. Es que esta memoria mía me tiene... Lo de Einstein que decía, sí, hay muchas frases de estas, ¿no? Si lo puedo dibujar es que lo he entendido, ¿no? Es una manera para los científicos de concretar, o al revés, si no lo puedo dibujar es que no lo he entendido. O sea, el dibujo es una manera de concretar toda una reflexión intelectual. Y esa reflexión intelectual, de los científicos, hasta que no se convierte en una verdad empírica, en una verdad científica, es una opinión, de alguna manera, ¿no? Yo creo que, mi opinión, esto es así, la Tierra es redonda, pero no lo puedo demostrar. Así que sí, se podría decir que sí. Muchas de estas elucubraciones de los científicos finalmente se convierten en verdades empíricas, pero otras no. Este ejemplo que os muestro aquí del manuscrito de Voynich es un libro encontrado en el norte de Italia en el siglo XV, sobre el que hay supuestamente del siglo XV, sobre el que hay un gran debate sobre si es real o es toda una gran burla de alguien que hizo un libro para venderlo como si fuera una obra de arte antigua y en realidad no lo es. Todavía los científicos no se ponen de acuerdo. Pero este libro es prácticamente todo él un gran diagrama, está lleno de diagramas como este que podéis ver aquí, que es una representación del mundo, pues absolutamente interpretativa y subjetiva del señor que la hizo, pero que ha quedado con una voluntad científica, pero que ha quedado en eso, en una interpretación de la realidad, en una opinión, en una forma de ver el mundo, ¿no? Ahora, estos ejemplos que estáis viendo y de los que se ha hablado son intentos de representación del mundo externo por parte de científicos, digámosle. Ahora, ¿qué hay del mundo interno, por decirlo de alguna manera? ¿Se pueden hacer diagramas de las reflexiones, incluso de los sentimientos? Se puede. Es muy raro, más raro todavía. Hay menos ejemplos. No sé si es raro. Hay muy pocos ejemplos. El que tenéis aquí es uno de los pocos que yo conozco, es Rudolf Steiner. Esto es a principios del año 23. Este señor, creador de la escuela Waldorf, entre otras muchas cosas, que era un tipo de arte que se basaba en esta forma de hacer, que son... Esto que veis se conservó porque él no hacía arte, o no lo hacía con la voluntad de hacer arte, sino que es una pizarra. Entonces él, en sus clases, era maestro, utilizaba diagramas y tizas de colores para explicar generalmente conceptos metafísicos, intangibles, ¿no? Y no es hasta el año 1970 y pico que Joseph Beuys, un artista ya muy, muy famoso, muy conocido, recupera la figura de Rudolf Steiner, la eleva a la categoría de arte, que no lo había sido hasta entonces, y él mismo, Joseph Beuys, tiene toda una serie de obras que consisten en diagramas sobre pizarra, como este que estáis viendo aquí, para explicar también su visión del mundo. No sé si Joseph Beuys lo conocéis, pero es una persona con una gran vinculación política, es creador del Partido Verde Alemán, entre otros muchos partidos, de una forma también de enseñanza, etc., ¿no? De todos modos, el ejemplo, yo creo, más acabado de infografía en este sentido, en el sentido de opinión o de subjetividad, que es un concepto bastante extraño, la infografía y la subjetividad. La infografía siempre pretende dibujar la objetividad, si es que tal cosa existe, es, una vez más, Marcel Duchamp. Digo una vez más porque es un personaje que a mí me gusta mucho, me interesa mucho, y siempre que intento hacer algo, este tipo ya estaba allí primero. Es un poco pesado, es un poco pesado. Una de sus obras más famosas, si no la más famosa, es esta, es La novia puesta al desnudo por sus solteros aún, y no lo diré en francés porque no tengo buen paladar para los idiomas, del año 1915-1923, estuvo muchos años trabajando en esto. Es una obra sobre cristal, hecha con hilo de cobre, polvo, barnices y demás, que viene a representar más o menos, según Marcel Duchamp, lo que el título indicaba, ¿no? Que es
una novia puesta al desnudo por sus solteros. Todo lo que hay en esta obra de Duchamp responde a una reflexión intelectual de él. O sea, una persona especialmente interesada en huir de lo que él llamaba lo retiniano, el arte retiniano, y pasarlo todo por el tamiz intelectual. Son iconos que representan cuestiones concretas, absolutamente arbitrarias, inventadas por él, sin ninguna relación necesaria con nuestra objetividad. En el año 60, Richard Hamilton, uno de los creadores del pop art y un gran admirador de Marcel Duchamp, hizo un trabajo que él dejó inacabado, porque Marcel Duchamp dejó la obra, después de 20 años de trabajar con ella, definitivamente inacabada, pero su plan era, lo que decía es que esta obra había que verla y leerla a la vez. Es decir, tenía que haber un texto que explicara hasta donde las imágenes no llegaban las cosas que habían que explicar y viceversa, ¿no? Si las imágenes explicaban lo que los textos no pueden, los textos explicarían lo que las imágenes no podían. Que es la forma absolutamente habitual de trabajar de la infografía, ¿no? Esa combinación de textos y imágenes, ¿no? Lo que hizo Richard Hamilton fue recoger en una edición que tenía pensado hacer Duchamp y que no hizo nunca, que se llama La Caja Verde, todas esas anotaciones que había hecho durante su vida Marcel Duchamp, y editarlas en un formato de libro, después de trabajar con ellas, de forma que fuera más comprensible, ¿no? Que sería un poco esto que veis aquí, ¿no? Es decir, aquí tenemos un diagrama, el dibujo de la obra de Duchamp con números, y aquí al lado una explicación de cómo funcionaría esta máquina. Una manera además muy sencillita. Aquí están los solteros, la máquina que mueve los solteros, un molinillo que mueve el café, es todo un juego sensual, sexual. Es decir, estaba pensado como una máquina con un funcionamiento concreto y con una explicación concreta. Esto es una infografía, pero una infografía cuyo contenido es absolutamente subjetivo, absolutamente incluso delirante. Buscando por un día, hacía tiempo por YouTube y por ahí, me encontré que había un grupo de gente que había hecho un vídeo de cómo funcionaría esta máquina si de verdad existiera. Bueno, es bastante flojito, pero os lo voy a poner, porque sí que me parece interesante el hecho de que los textos que escribe Duchamp explican de forma muy concreta, cómo funciona. Es decir, podríamos decir, yo lo veo y reconozco en este vídeo el funcionamiento que el funcionamiento es correcto o no, pero tal como lo explicaba Duchamp. Se ve, ¿no? Lo voy a dejar. Sí, porque no carga, pero además tampoco me parece tan relevante, ¿no? Si lo queréis ver, ponéis el nombre de la obra en YouTube y lo encontraréis. Lo ha visto muy poca gente, es una cosa... Y además tiene algún premio. Está más o menos, pero sí que es... Tenía que interesar bastante el tema, pero sí me parece interesante. Bueno, ahora unos 3 años me pareció... Me aburría con mi trabajo habitual periodístico habitual, ¿no? Entonces me inventé una propuesta que La Vanguardia, el diario en el que trabajo, aceptó encantada, que era hacer una columna de opinión
no solo con la infografía, aunque eminentemente, pero decidí no limitarlo solo a la infografía, sino con todas esas cosas, esos recursos para comunicar que con mayor o peor fortuna en 25 años pues he aprendido a manejar, que son la ilustración, la fotografía, el texto, el diseño y la infografía, en gran medida, ¿no? Entonces, tenía algunas premisas con esta columna de opinión, que eran las siguientes. Tenía que tener el mismo formato exacto que cualquier columna de opinión del resto del diario. Es decir, no quería que hubiera ninguna leyenda, ninguna aclaración, como suele hacerse con la opinión gráfica, que tiene otro formato y que te dice visualmente, ¿no? Yo quería que fuera exactamente igual. De tal manera que esto produciría cierto desconcierto al lector. Yo era consciente de eso. Y la segunda, que no saliera en cultura, que es donde enseguida La Vanguardia dijo, bueno, esto como no lo entendemos, lo meteremos en cultura. Finalmente cualquier cosa en cultura. No, entonces yo tuve que pelear, y fue una pelea. Esto fue en contra de la jefatura de la sección donde yo quería que saliera, que es Tendencias, imponerlo allí. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque quería que el lector abordara la mirada de esta lectura con la que el que va a mirar una noticia o una columna de opinión cualquiera, ¿no? Aquí podéis ver 4 ejemplos de 4 días distintos, ¿no? En unos hay más texto, como veis, y una cuestión de una gráfica de datos. En la otra sería todo un lenguaje infográfico, de diagramas. La tercera es más un juego de diseño, pues hay una sustitución de letras por colores. Bueno, os muestro muy rápido porque estos ejemplos. Uno de los componentes que me parecen importantes en esta columna, no solo es el diseño, los diagramas, es también el texto. Así que os voy a leer una de las columnas, una que he elegido, para que veáis un poco de qué podría ir, ¿no? Bueno, es que había sonido, pero no funciona. Aquel día, al regresar del trabajo, encontró a su mujer entusiasmada. Algo excitante le había ocurrido a su vida sexual. El Instituto Nacional de Estadística le había hecho una encuesta telefónica. Él también se alegró. Finalmente podría verse reflejado en esas estadísticas que de forma regular publican algunos medios de comunicación y en las que nunca se sentía representado. Ella le propuso un juego de pareja. Él respondería las mismas preguntas que a ella le habían formulado y verían hasta qué punto sus respuestas eran coincidentes. Llevado por el sentimiento de protagonismo y ajeno a todo el embrollo en el que se estaba metiendo, aceptó. Primera pregunta. ¿Con qué frecuencia mantienen ustedes relaciones sexuales? 4 veces a la semana. Había sido un buen día y se sentía capaz de duplicar la media nacional. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo duran sus relaciones sexuales? Unos 30 minutos cada una. ¿Tanto? ¿Solo? ¿Cómo? ¿No lo hacemos 4 veces a la semana desde la universidad? Ah, ¿no? No, como mucho 2. ¿En serio? Pues sí. Y además, yo respondí que lo hacemos 37 minutos cada vez, no 30. 37 minutos. ¿Será algo femenino responder con una cifra con flecos a una pregunta estadística? Bueno, no sé, da lo mismo, ¿no? Menos tiempo, pero más veces. Ella ya estaba bolígrafo en mano. Pues no es para nada lo mismo. Y tú, que te pasas el día manejando datos y haciendo gráficos con ellos, deberías saberlo mejor que nadie. Tú mantienes relaciones sexuales 46 minutos más que yo a la semana, dijo arqueando la ceja. ¿Se puede saber con quién? Desde ese día la confianza fue menguando y él sigue intentando averiguar con quién mantiene relaciones sexuales 3/4 de hora por semana. Bueno, como veis son temas bastante fuera, este es un común denominador, son ese tratamiento de la subjetividad delante de la supuesta objetividad, ¿no? El uso de la infografía para las estadísticas estas por las cuales, pues, en relación a este tema, pues, no sé, tenemos una media a lo mejor de actividad sexual los españoles de 2 veces a la semana, martes y jueves. Estas cosas que dices, ¿pero de quién están hablando? De mí no, ¿no? Utilizadas para un uso personal o íntimo
y el sentido del humor, ¿no? Ahora bien, todo este trabajo tiene una utilización, una primera utilización, un primer fin editorial, que es publicarse en La Vanguardia o en algún otro medio que luego se ha ido publicando, pero también una salida de carácter, como hablaba antes, más artístico, más expositivo, de carácter expositivo. Es decir, hay algunos trabajos que me doy cuenta que el papel impreso se les queda pequeño, que necesitan otro tipo de soporte, otro tipo de formato para que se entiendan bien y lleguen bien, o que tienen esa posibilidad más que para entenderse bien, ¿no? Y entonces hay algunos de estos trabajos que los desarrollo en esa idea de que sean un formato expositivo. Os voy a mostrar rápidamente algunos que tienen esta capacidad de poderse adaptar al formato editorial, pero también al espacio más cercano al arte, ¿no? Antes me preguntaban qué es lo que hago yo, y la verdad es que a veces no lo sé muy bien, ¿no? Porque cuando empecé a hacer este trabajo en concreto pensaba, pero yo estoy haciendo periodismo, estoy haciendo arte, no sé bien qué estoy haciendo, ¿no? Bueno, he tenido la suerte al final de que han sabido encontrar un espacio estos trabajos en los medios editoriales, es decir, y medios editoriales muy alejados del ámbito artístico, pero también de encontrar un espacio en el arte, lo cual me parece que es maravilloso, ¿no? Este que os enseño aquí, lo que veis a la izquierda sería la columna publicada en La Vanguardia, lo que veis a la derecha es una página de la revista Currieria Internacional, donde colaboro más o menos una vez al mes, 2 veces al mes, y que generalmente lo que ellos quieren es una adaptación de lo que sale publicado en La Vanguardia, ¿no? Este ejemplo es un tema muy político, yo creo que debe ser el único que he hecho con esta intención. Muy político y además creo que es un juego muy infográfico, bastante tradicional incluso, en el sentido de que no trata un tema íntimo, sino un tema ajeno, que es la mutilación genital femenina. Debajo de ese título de Pinta y colorea, como si fuera un juego para niños, te presenta 4 dibujos que si los coloreas debería parecerte los 4 tipos de mutilación genital femenina que se practican en el mundo y que aparentemente no puedes ver. Estos serían los genitales, este sería la clitoridectomía, este sería la escisión y este sería la infibulación. Y me imagino que no habréis visto casi ni diferencia, ¿no? Volvamos para atrás. Bueno, esta es la parte que se mostró, que se muestra en formato expositivo, pero ciertamente tendrías que entrar a dibujar, o colorear, mejor dicho, para verlos, ¿no? Coloreados son así. Lo que se muestra en galerías o en museos es los 4 dibujos que tú puedes colorear y los 4 dibujos coloreados. La verdad es que me sorprende mucho. La primera vez que hice una exposición con ese trabajo fue este que estáis viendo en marzo del año pasado en el Santa Mónica de Barcelona. Y me llamó mucho la atención porque yo pensaba que la gente colorearía. Al lado hay una serie de gráficas y de estadísticas que en la foto casi no se ven, que te hablan de que son cerca de 50 millones de mujeres mutiladas en el mundo, hoy en la actualidad, ¿no? El tipo de mutilación, eso. Y entonces la gente, en lugar de colorear, pensaba, la gente a lo mejor va a colorear o no va a colorear, pero no me esperaba que lo que se dedicarían es a dibujar pollas y a ponerle pelos y a poner pipi, caca, culo, ¿no? Entonces pensé, claro que hay mutilación genital femenina, que no tenemos ninguna. Y primero me enojó, pero luego me pareció que era interesante guardarlo, lo estoy guardando, porque quizás puede ser interesante, ¿no? Mostrarlo, hacer algo con eso. Bueno, este que veis aquí parte de una idea aparentemente muy sencilla, que es, si yo ahora digo rojo, aquí cada uno se imagina un rojo diferente. Pero lo mismo ocurre con todas las palabras. Es decir, lo que para mí puede significar un sentimiento como el amor, para otra persona puede significar lo opuesto. Porque para mí el amor puede, según mi experiencia, puede ser algo feliz, puede ser algo sexual, puede ser... Y a otra persona le puede llevar a algo
de melancolía, tristeza o frustración. Es decir, la comunicación entre las personas es algo realmente improbable, por no decir imposible. Y aquí ese juego está hecho mediante los colores. Cada color tiene asignado un sentimiento concreto y cada círculo es una persona. Entonces, esa representación gráfica te vendría a explicar, de una forma, dicho así sencillamente, que la comunicación entre las personas viene a ser imposible. Lo que veis aquí son 3 ejemplos: Courrier, La Vanguardia y la revista alemana InGraphics, que también publicó un detalle de una obra mucho más grande, ¿no? De esto hay una versión en vídeo, que es lo que generalmente muestro en las exposiciones, que no la vamos a ver porque no anda muy bien. Y luego una instalación, que es esta. Aquí podéis ver una foto, un detalle de una que inauguré en noviembre en México, que las dimensiones pues pueden ser muy grandes, se adaptan al espacio expositivo, ¿no? Y que viene a representar esta idea que os contaba. ¿Qué tal vamos de tiempo? Es que no lo sé. ¿Y esta qué hora tengo ya? Vale. ¿Vamos bien? Sí. Yo es que puedo hablar mucho, ¿eh? Yo estoy yendo rápido, entonces por eso lo preguntaba. Oye, mira, en el 2009 empecé a llevar una agenda de mi vida sexual. Sí, el motivo de por qué lo hacía no viene al caso. Es muy íntimo para que os lo explique. Pero había un conflicto en casa. Entonces decidí empezar a hacer una cosa muy sencilla, ¿no? Aquí veis mi agenda Moleskine y con unos rotuladores de estos típicos de fluorescentes para marcar. Me estructuré por 8 conductas, si no recuerdo mal, ¿no? Que eran orgasmo de él, orgasmo de ella, orgasmo de ambos, sexo con penetración, sexo sin penetración, sexo con otros. Y estuve sincero, digo, ¿no? Contemplé esa posibilidad. Y entonces, esta es la leyenda. Entonces, cada día en la Moleskine, si no pasaba nada, hacía una raya negra, sin práctica sexual. Y si había algún tipo de práctica, pues según estas lo iban marcando. Entonces, al mes más o menos de empezar esto, yo no lo contesto, el conflicto se terminó en casa, ¿no? Pero me pareció que esto era bonito. Y entonces yo continué y cuando terminó el año tenía toda la agenda pues bastante coloreada, bien, bonita. La cuestión es que había empezado poco después a hacer la columna en La Vanguardia y me pareció que era una bonita idea y la hice aquí, ¿no? Aquí podéis ver representada mi vida sexual de un año. Es decir, el mecanismo gráfico de esto era muy sencillo, ¿eh? Es decir, cada día eran 8 líneas negras, supongamos, sin sexo. Era una línea gruesa negra, que estaba subdividida en 8 de colores. Entonces se encendían, es decir, se coloreaban si había existido o no ese tipo de práctica. Es muy sencillito y muy resuelto, ¿no? Parece una alfombra persa. Entonces la gente que os comentaba, los franceses de Courrier Internacional, que me pidieron que les adaptara esta y yo la hice, les gustó mucho y aquí podéis ver también un detalle de mi vida sexual. No, este es todo el año. Aquí, en este libro sí que solo hay un detalle, que es de enero a no sé qué mes. Porque entonces hubo una editorial francesa que estaba haciendo un libro que se llama Las Atlas del Amor y me dijeron que lo habían visto en Courrier y que querían si podían publicar un detalle y entonces hicieron esta edición, un libro precioso, por cierto. A todo esto, La Vanguardia decidió editar un libro objeto con una tirada muy limitada, recogiendo 12 de estas columnas con unos textos y tal. Me dijeron que lo hiciera yo. Bueno, una de las propuestas fue la que veis. Esto es el libro objeto que está plegado como un acordeón y por un lado tiene esas columnas y los textos y por el otro lado, a tamaño como yo lo había pensado, que hace más de 2 metros, casi 2 metros y medio, pues está toda mi vida sexual, ¿no? Y como una obra real. Es un libro muy bonito, serigrafía,
son 6 tintas, una cosa preciosa. Y luego unos amigos que hacen webs me dijeron, oye, esta idea nos ha gustado mucho, vamos a hacer un site, un microsite, que se llame vidasexualdeUnaparejastable.com, que podéis entrar si queréis, y entonces allí podéis poner vuestra actividad sexual, ¿no? La introducís y la vida sexual, quiero decir, la introducís y podéis ver, pues se suman la de todos los participantes en una especie de orgía cibernética, ¿no? Y también no voy a ir, pero también podéis ver, está en construcción, pero se pueden desglosar por actividades. La idea es que en un futuro se pueda hacer por lugares y que incluso puedas hacerte tu propia agenda para tener las cuentas claras en casa, ¿no? La cuestión es que dos parejas, 4 amigos, bueno, 2 amigos son sus parejas, les gustó tanto la idea que se engancharon e hicieron también su vida sexual. Me pasaron los datos para que yo la hiciera. Y entonces se la hice y se creó este tríptico bueno, esta es la mía. No, te lo digo porque, como veréis, hay más color. Esta es de aquí, creo que es esta, ¿no? Los de allá estaban más bajos de forma. Bueno, hicimos este tríptico que me pareció muy bonito y entonces, bueno, aquí veis un detalle de la exposición del Santa Mónica, donde están los 3 y pone también la microweb y yo es que no me hubiera imaginado nunca cuando empecé que mi vida sexual pudiera llegar tan lejos, sinceramente, ¿no? Muchas de estas columnas no tienen nada que ver el texto que explica un cuento, en este caso una especie de cuento, con la gráfica. La gráfica es una serie de talleres que hice en Argentina y Brasil, les proponía a las personas que participaban un juego casi psicológico, que era a partir de 5 o 6 colores, no me acuerdo ahora, también de rotuladores de estos fluorescentes o de ese tipo de rotulador, se dibujaran a sí mismos siguiendo las siguientes premisas. Cada color representa un paquete de emociones o de sentimientos. Ansiedad, angustia, melancolía, triste, ¿no? Alegría, felicidad. Y entonces que tuvieran en cuenta el espacio que ocupaban con ese color y la interrelación que había entre esos colores y los sentimientos que se les supone, a modo de leyenda, ¿no? Entonces la gente se dibuja de maneras tan curiosas como estas, ¿no? Me parecieron muy bonitos, los empecé a juntar y los utilizo también para muestras, ¿no? Y bueno, aquí hay pocos, normalmente es bastante más grande que esto. Otro de los juegos que me parecen interesantes de ese trabajo es verdad, veracidad. Esto que os acabo de contar es cierto o me lo he inventado todo. Bueno, que hice los talleres es cierto y que los hice así es cierto. Estos son los trabajos de la gente, son los míos. ¿Es esto relevante? Esta es una historia muy bonita, casi literaria, de la relación de 2 personas, real, está explicado en primera persona, porque además me parece que el hablar en primera persona en los medios de comunicación es algo no solo que se ha perdido, sino que en periodismo te enseñan, no se escribe en primera persona, y a mí me parece que la primera persona es muy importante, que debemos recuperar la primera persona. De hecho, el nombre de la charla se llama, que yo le puse, es El lector no existe, es una especie de juego, pero yo creo que es verdad, o sea, en los medios de comunicación se habla mucho de el lector. Entonces, ustedes, si no trabajan en un medio de comunicación, para la gente que trabaja en un medio de comunicación son el lector, pero yo el lector no lo conozco, ¿no? El lector. Incluso en algunos se dice nuestro lector, como si fuera de nuestra propiedad. Hay personas que leen, pero no hay un lector. Yo no conozco a nadie que haya dicho, ayer estuve cenando con el lector y no le ha gustado nada tu columna del domingo. Pues esto no. Habrá gente que le gusta, habrá gente que no le gusta, ¿no? Creo que es importante mantener esa mirada. Y luego me parece interesante trabajar para uno mismo. Yo soy el lector. Y lo que a mí me interese es posible que le pueda interesar a otras personas que leen. O no. Yo me hago cargo de que esta columna que hago yo no es lo más multitudinario de La Vanguardia, pero evidentemente tiene un espacio. Hay gente que le interesa, ¿no? Cuando lo empecé a hacer había gente de economía que venía y me decía, Jaime, ¿me explicas tu columna del domingo?
¿Cómo que te explico? ¿Qué quieres que te explique? ¿No lo entendiste? No. Claro, la tercera vez que vino me dijo, oye, es que no es para ti. No es para ti. Yo tampoco me leo las columnas de economía, no entiendo nada. No hay nadie que entienda nada del índice Nikkei, ¿no? Es decir, no todo es para todo el mundo, quizá. Esta que os comentaba, está escrita en primera persona sobre la relación de una pareja, un hombre y una mujer, que están viajando por Europa por separado. Y la única manera que tienen de comunicarse, o la principal, son los mensajes SMS. Esto ya tiene unos años. El trabajo consiste en explicar esta historia en gráficas, ¿no? Que son las ciudades desde donde se mandaron los mensajes, que ella le mandaba a él, los de él no aparecen, desde dónde se recibieron, en qué cantidad sería esta gráfica, ¿no? Es decir, de Madrid a Lisboa, pues 256 es el mayor número de mensajes enviados, y la cantidad recibida en cada ciudad. Y a partir de eso se construye un mapa, digamos, emocional, el mapa de esta emoción, de esta relación, ¿no? Como veis, los mensajes en SMS son en verde, porque esto parece el Paleolítico superior, ¿no? Bueno, no hace tanto que los mensajes, las pantallas eran en verde. Estos son todos los mensajes recogidos de esta historia, ¿no? Y esto sería lo que se puede ver en las exposiciones, ¿no? Que es el desarrollo en gráficos, una pantalla luminosa con todos los teléfonos móviles y un teléfono pequeño de las mismas características del que existía, donde se va proyectando una película que dura un par de horas, con todo, como si estuviera recibiendo en ese momento los mensajes SMS. Es una historia bastante tragicómica a veces, ¿no? Es un monólogo un poco. En el caso del Santa Mónica, por la noche se dejaba proyectándose esta película toda la noche sobre las Ramblas, ¿no? Y era un poquito obsceno esa representación de lo íntimo a un tamaño tan grande en plenas Ramblas, ¿no? Bueno, y finalmente os voy a enseñar uno también escrito en primera persona, que se supone que soy yo dejando de fumar. ¿Sí? Es decir, yo, para dejar de fumar, decidí hacer un viaje por Estados Unidos. Bueno, no, iba a hacer un viaje por Estados Unidos. Sí, el orden es este. Y entonces dije, ¿qué podría hacer con la adicción al cigarrillo que tengo que se convirtiera en algo, ¿no? Entonces se me ocurrió que a cada cigarrillo que fumara haría, con ayuda de un GPS, una quemadura en un mapa, en el mapa que utilizaba para hacer el viaje, ¿no? Entonces iba con el GPS y decía, ahora estoy aquí, voy a encender un cigarrillo, y quemaba el mapa, ¿no? Entonces, un poco en plan pulgarcito. Este es el resultado de este trabajo. Cuando llegué aquí a Nueva Orleans, pues dejé de fumar, ¿no? Bueno, luego ya en casa desarrollé todas estas gráficas, ¿no? Te salen cosas curiosas. En el sudoreste casi no se fuma, estas cosas de la estadística que son francamente llamativas. Claro, esto a mí me hace gracia porque la verdad es que nunca dejé de fumar. En realidad no intenté dejar de fumar tampoco. Entonces, cuando salió publicado el domingo, al lunes siguiente estaba en el diario, me levanté, como hacemos normalmente los fumadores, ¿no? Y con el paquete en la mano salí a fumar, y al pasar por delante de deportes, un compañero, un amigo, una persona que... O sea, Jaime, pero no habías dejado de fumar. Y le dije, Carlos, o sea, ¿pero cuánto hace que trabajas en periodismo? Dice, pues 15 años más o menos. Todavía te crees lo que publicamos, ¿no? Es que es increíble. Hay gente que se publica. No, pero ahora fuera bromas. Me parece que este juego de si es verdad, si no es verdad, si es veracidad, es otra cosa interesante. No nos olvidemos de que es una columna de opinión, no está vendido como información. Y este vídeo, si se puede, sí que me gustaría ponéroslo, que es la versión en vídeo de una de estas columnas, ¿no?
Individuos normales son mayoría y orbitan alrededor de un centro de pensamiento común que se llama norma. El diámetro de su órbita puede ser mayor o menor según el acatamiento que hagan de la norma. Individuos excéntricos están situados fuera del centro común y pueden orbitar o no en torno a un centro propio. Existen excéntricos en grupo que giran en torno a una idea común. Ejemplos: las sectas religiosas o los grupos terroristas. ¿Cómo desplazan la norma los excéntricos? Excéntrico orbital. Si un excéntrico consigue atraer el interés de un número suficiente de normales, la órbita de los normales se deforma hacia el excéntrico, creando una inercia que suma más subjetividades. La fuerza de tracción achata la órbita y provoca fricción e irritabilidad entre los individuos reacios al desplazamiento. Finalmente, la norma puede llegar a desplazarse hacia el excéntrico, modificando así la normalidad. Ejemplos: la mayoría de excéntricos: David Lynch, Salvador Dalí o Ferran Adrià. Se han dado casos de excéntricos tan poderosos que han desplazado el centro común hasta el suyo propio, de manera que han convertido la excentricidad en normalidad. Ejemplos: los Beatles, Einstein o Bill Gates. ¿Cómo desplazan la norma los excéntricos sin centro? Cuando los normales llegan al punto de atracción del excéntrico, este ya está en otro lugar, lo que crea así un movimiento permanente de la norma que desconcierta a los normales y provoca reacciones agresivas hacia el excéntrico. Ejemplos: Miles Davis, Steve Jobs o Marcel Duchamp. Una sociedad sin excéntricos no se mueve y queda condenada a girar en torno a la autocomplacencia hasta morir de aburrimiento. Hace unos 15 años hacía esto. Como veréis, aparentemente no tiene mucho que ver. Y no solo aparentemente. Pero sí tiene una evolución clara, ¿no? Este es un trabajo que reúne bastantes características de lo que en aquel momento buscaba, que es un interés por la plástica muy grande. En aquella época la infografía, el contenido, sin embargo, es puramente periodismo. Esto nos explica una especie de pequeña enciclopedia en 2 páginas de la ballena franca, que es una especie de ballena que se puede avistar en la Argentina, que es donde vivía entonces. Pero sin embargo la puesta en página que podéis ver es mucho más personal. Hay un trabajo de uso de los colores, de estética, de trabajo manual, cuando en aquella época se hacía todo en ordenador. Era muy raro un trabajo de infografía con contenido informativo periodístico hecho a mano, y más aún como en este caso, que si os fijáis, la ballena, a pesar de ser reconocible como esa especie de ballena franca, no cualquier ballena, pues está hecha a partir de pequeños grabados, ¿no? De dibujos. Pues aquí hay una ballena varada, aquí hay otro cachalote, aquí hay un delfín al revés, la cola está formada con peces, hay un barco, es decir, está hecho con una plástica, con un juego plástico que era muy, muy extraño entonces, ¿no?
A mí me interesaba mucho saber si se podía hacer periodismo visual, periodismo gráfico, y construir un estilo personal y reconocible a la vez, y también que ese estilo potenciara la información que estábamos intentando transmitir. Aquí veis una del crack del 29 y la fiebre, ¿no? La gráfica de fiebre tradicional en economía, está hecha con unos cristales cortados, ¿no? Y mucha morfología, un trabajo de collage, y es muy poco habitual, ¿no? Me interesaba mucho utilizar la fotografía cuando no era nada habitual en los, ni tampoco los ahora, los gráficos diagramáticos, ¿no? Ya existía un interés claro por el uso del trabajo manual, como os contaba antes, en este caso con marcadores de colores para explicar el funcionamiento del Viagra, ¿no? Este es ese trabajo formaba parte de un anuario que editaba el diario Clarín, que es donde trabajaba, en aquel momento el diario más vendido del mundo en habla hispana, ¿no? 1.200.000 ejemplares diarios. Y a final de año hacían el anuario y recogían en él todas las noticias más importantes. Y había 2 páginas de gráfico de cada una de las secciones, economía, política, información general, que recogía lo más, según la redacción, lo más importante. En este caso era la caída de las bolsas desde Asia hasta Latinoamérica, ¿no? Y a mí me pareció interesante en aquel momento hacerlo con el lenguaje del fax, que es una cosa que ya parece viejísimo, pero que bueno, aún existen los fax, ¿no? Entonces la sección de economía solía traer mucho la información con fax. Entonces me traían los datos en fax y yo me puse con dos faxes y me iba mandando la información de uno al otro. Pues me parecía que esa tinta era muy interesante, ¿no? El color ese negro que luego se volvía como un gris amarronado. Y según las cosas que iba haciendo, lo iba con unas tijeras y pegamento, lo iba armando, ¿no? Que es esta composición que hice aquí. El problema fue cuando ya lo tenía terminado, listo para mandar a la imprenta, que vino el de economía y me dijo, oye, tengo un nuevo dato que es muy importante. Y es este. Y dije, hostia, pero ya lo tengo terminado todo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues escríbelo aquí mismo. Y entonces lo escribió y ahí se quedó. Bueno, le añadí esto, la leyenda la añadí yo en bolígrafo porque me parecía que uno solo quedaba rarito. Luego en el año 2000, al año siguiente, que estuve en Barcelona haciendo el manual de estilo del periódico de Cataluña, le incorporé esto dentro del estilo, ¿no? El hacer las cifras destacadas a mano. Durante un tiempo salió, pero el periódico es un medio complicado. Una de las cosas que me sorprende de estos trabajos que tienen tantos años cuando los reviso es un poco la perdurabilidad que tienen. Es decir, 15, 16, 17 años es mucho tiempo y sin embargo podían haber sido hechos hoy. En muchos casos porque podían haber sido hechos hace 50 años también. ¿Sí? Este que veis a la izquierda es un gráfico que hice en el año 96 para Clarín, que explica, es un gráfico muy sencillo, un gráfico de torta, ¿no? Nos explica que casi la mitad de los argentinos son pobres, o eran pobres, no tenían el dinero para subsistir, para comprar lo esencial para la vida, que son estas migajas del pan que veis, ¿no? Bueno, otra cosa que me pareció interesante de este trabajo es que había una carga de opinión, sin duda. Además de ser un gráfico estadístico, había una carga de opinión, ¿no? Este 42,6 se queda con las migajas y el resto con la utilización de la imagen del pan, ¿no? Aquí fue donde empecé a pensar en la posibilidad de utilizar la infografía para hacer opinión en el año 96, pero no encontré una solución, porque aquí lo que me encontré ahora con que los datos son los que son, no pueden ser nunca una opinión. Lo que es una opinión aquí es la utilización de esos datos, que no son ninguna opinión. Y ahí tenía un poco de conflicto. El caso es que el año 2012, en La Vanguardia, me dijeron por qué no rescataba ese gráfico para explicar la situación de España hoy, donde el 38% tiene un sueldo que a duras penas llega para subsistir, ¿no?
Y luego Courier Internacional, lo que también lo vio, me pidieron que les hiciera el mismo gráfico. Esto es España hoy y esto es Argentina hace no sé cuántos años. Esto es el 2013 y el gráfico sigue funcionando bastante bien, ¿no? Uno de los últimos trabajos que hice en aquella época, donde la plástica era tan importante, donde el estilo personal era tan importante, pero seguía utilizando temas ya fuera de la agenda, porque en este caso lo que explica el gráfico son grandes inventos de la humanidad. Y un día me encontré en una librería de viejos en Buenos Aires un libro de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, donde transcrito tal cual, el inventor lo había hecho, incluso con dibujos, diagramas del inventor, te explicaban grandes inventos que nunca habían funcionado. No sé por qué, porque algunos son realmente brillantes. O sea, este que veis aquí en medio es un sistema de escape para incendios en Nueva York, ¿no? Si tú hay un incendio en un rascacielos, te pones un casco con un paracaídas y unas botas de caucho y te tiras el piso 20. O este que veis aquí, ¿no? Este tubo que hay aquí es un sistema para calentar los pies. Un tío parece que andaba con los pies congelados y dijo, yo con este aliento tan caliente y los pies congelados, ¿no? Entonces dijo, oye, pues igual que me caliento las manos, me pongo un embudo con unos tubos hasta los pies, hasta los zapatos. Oye, pies siempre calientes, ¿no? Este de la lupa es curioso, este me llamó mucho la atención. Es un pico de sifón con unos pinchos, ¿no? Con unas aletas en forma de pincho para evitar que la gente se hiciera lavativas con el sifón. Debía ser una práctica normal en el Estados Unidos de aquella época, no tengo ni idea. Sí, número de patente, tal. A mí el que me gusta es este del pez. Este del pez es... O sea, tú te vas a pescar y tiras el anzuelo y no hay manera, porque los peces son muy avispados. Entonces, este tío dijo, joder, pues si le pongo un espejito con el anzuelo, cuando venga el pez, dirá, no lo veo claro, pero a la que vea reflejado en el espejo, a la que vea en el espejo otro pez que se abalanza hacia el gusano, un competidor, el tipo, ¡ras!, se tirará, ¿no? Bueno, y una gafa para evitar picaduras las gallinas. Bueno, esto es información real. Es decir, existe en la patente de Estados Unidos y está publicado número de patente tal, invento tal, autor tal, los textos incluso entrecomillados están escritos por los propios inventores, e incluso los dibujos están sacados de alguna manera, trabajados sobre grabados originales de la época. Ahora, como veis, está totalmente fuera de lo que habitualmente publican los medios de comunicación, está totalmente fuera de la agenda periodística. Y mi pregunta cuando lo vi hace poco era si en realidad esto me lo hubiese inventado como una forma de crítica hacia lo que conocemos como progreso, ¿habría funcionado igual o no? No lo sé. Pero en realidad tengo la sensación de que esto en el año 2000 estaba a un paso de lo que en los últimos 3 o 4 años he estado haciendo y sin embargo me llevo 10 años. Pero bueno, a veces estas cosas del trabajo creativo y el diseño y eso tiene esto, ¿no? Y creo que me he pasado incluso en el tiempo y es todo lo que quería deciros, ¿no? Tienes como un dilema ahí con si es verdad o no lo que haces, porque eres periodista, quieres que sea verdad, pero nunca has introducido algo que sea imaginario, entonces. Ah, pero tú te lo has creído todo. Sí, me lo he tragado. Es que a mí me parece que es un tema muy interesante, ¿no? La verdad no existe. La verdad, hay una verdad para cada persona. Existen los hechos. Los hechos sí existen, ¿no? Y sería lo que el periodismo puede aspirar, ¿no? A contar los hechos, la verdad. La verdad incluye emociones, sentimientos y eso ya es... pero sí que me parece que es bien interesante de tratar, lo que es real, de lo que no es real, los géneros periodísticos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la columna esta de la historia de la pareja que está por Europa y los mensajes SMS es absolutamente real porque era yo y me guardé los mensajes y
pero es que es importante. Es decir, lo que realmente importante es que tiene una coherencia, ¿no? Que tú lo puedes hacer, es más, que tú cuando lo lees lo puedes hacer tuyo, como lector, ¿no? Lo puedes hacer tuyo. Puedes estar hablando de cosas, de amor, de desamor, ¿no? que tú entiendes, ¿no? Pero no me parece que es, insisto en que son formato de opinión, no me parece que es tan relevante si los datos son ciertos o no lo son, ¿no? Me parece que sí. Sí, me parece que es muy interesante si es cierto o no. Hay cosas, muchas de aquí, que son ciertas en el sentido de que son vivencias personales, reales, cuantificadas y demás, y otras que no lo son, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias.